En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El cielo proclama la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite al otro este mensaje, y las noches se van dando la noticia. Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin que se escuche su voz. Resuena su eco por toda la tierra, y su lenguaje hasta los confines del mundo. Allí puso una carpa para el sol, y éste, igual que un esposo que sale de su alcoba, se alegra como un atleta al recorrer su camino. Él sale de un extremo del cielo, su órbita llega al otro extremo, y no hay nada que escape a su calor. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos entonces así con esta oración la tercera plática sobre la oración, en la que hemos tomado como guía el Catecismo de la Iglesia Católica y las Sagradas Escrituras, particularmente la revelación sobre la oración y lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece, sobre todo en la cuarta parte, pero como hemos visto, hemos por ahí aprovechado otras partes del Catecismo que nos ayudan a meditar y a considerar sobre los fundamentos de la oración. Hoy en este tercer encuentro vamos a mirar la oración en el Antiguo Testamento, así como nos lo presenta el Catecismo, a partir del número 2568, si lo tienen lo abrimos allí. Pero sobre todo vamos tomando las figuras del Antiguo Testamento, de la oración, vamos a tomar un tema que suena así como extraño, pero no sé qué hacer. Ese sería el tercer tema, no sé qué hacer. En la oración hay un momento en la vida espiritual o en la vida del trato con Dios en que el alma dice, ya no sé qué hacer. Y muchos podemos llegar a considerar esa experiencia como el fracaso de la oración o el momento en que uno parece ir hacia atrás en la oración. Cuando, sin embargo, en la vida de oración, confesar con humildad y con sinceridad, no con arrogancia o con soberbia, vamos a ver la diferencia. Cuando uno confiesa con humildad y sinceridad que no sabe qué hacer, en el fondo es cuando está empezando a crecer en la oración. Solemos nosotros empezar la oración cuando se dan nuestros procesos de conversión, una experiencia fuerte espiritual, un gran entusiasmo, cifrar nuestro camino de oración, nuestro camino espiritual en lo que nosotros sabemos y creemos que todo lo que nosotros pensamos, soñamos y queremos lo vamos a poder realizar. Y olvidamos lo que nosotros dábamos como fundamento de la oración en el primer encuentro, que la oración nace de Dios. Y que a nosotros nos es muy fácil presumir de creer que podemos cuando estamos entusiasmados y consolados. Cuando viene la prueba o la desolación o la noche oscura, de lo que vamos a hablar un poquito también hoy, decimos, no sé qué hacer. Y entonces es cuando uno vive la experiencia de que si no lo hace Dios,
yo ya no doy ningún paso más. Algo así es como Santa Teresita en su caminito espiritual nos revela. O sea, no es el hombre el que va hacia Dios, sino es que Dios quien se inclina sobre el hombre y lo levanta. ¿Sí? Pero vamos a entrar en las figuras del Antiguo Testamento sobre la oración, porque esto vamos a tener que estudiarlo este día. Es del número 2568 al 2589. Es un poco más extenso que lo que veíamos estos días, pero no mucho más, pero está así de seguido. Y una de las cosas que nos devela en el Antiguo Testamento en la oración es que primero la oración tiene que ver con la historia del hombre. O sea, no es que la oración viene a meterse en la vida del hombre como a embromarlo, hoy tengo que orar. No. La experiencia ordinaria del hombre es experiencia de oración. Es una oración que yo acepto, es una oración que yo rechazo. Cada mañana cuando hago mi oración de la mañana, acepto que vivo de cara a Dios o olvido a Dios. Son dos modos de vivir una misma relación, o de cara a Dios o de espalda a Dios. Entonces la oración no se reduce al espacio o al tiempo exclusivo que yo dedico a leer la palabra de Dios, a rezar el Santo Rosario, a la Santa Misa o a las prácticas de devoción, sino que la oración es un modo de ser respecto de Dios. ¿Le creo o no le creo a Dios? ¿Sí? La oración en nosotros inicia cuando yo acepto que estoy puesto frente a Dios. Por eso muchos no han podido hacer esta experiencia porque no se les ha anunciado a Dios. Pero eso, sin embargo, no les excusa totalmente de no haber encontrado a Dios, vamos a ver hoy, en los lugares donde Dios también lo cita, que es la creación y es su conciencia, ¿no? Entonces, por un lado, la oración está unida a la historia del hombre, a nuestra propia historia. Yo soy lo que soy en relación a Dios. ¿Cómo sabemos si una persona es más buena o menos buena? ¿Cuál es la calidad moral de una persona? Es su calidad de relación con Dios en la creación, con Dios en sus hermanos, con Dios en sí mismo, con Dios, con el Dios personal que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si nosotros le quitamos al hombre esta dimensión de relación, hay una falsa autonomía, ¿no? El hombre se da a sí mismo la ley, el hombre se torna medida de sí mismo, y entonces no hay medida objetiva. Para la moral es lo mismo. O sea, ¿qué está bien y qué está mal si no aceptamos que hay un legislador objetivo, que hay una ley objetiva, que hay una verdad? Así es también con la relación con Dios, ¿no? Entonces yo soy lo que soy en mi relación con Dios. No en lo que los demás dicen de mí, y ni siquiera en la percepción que yo tengo de mí mismo. Muchos viven con el peso de la percepción que tienen de sí mismos diciendo no sirvo para nada, no valgo nada. O al revés, creen que son más porque tienen muchas aprobaciones entre los hombres, muchos reconocimientos en las redes sociales o mucha aprobación en la sociedad. Los dos extremos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado es esto, pero por el otro, ¿recuerdan ustedes que lo que habíamos dicho del texto que enmarcaba todo nuestro pequeño camino de estos días sobre la oración, aquello de Dios a Adán? ¿Dónde estás?, le pregunta Dios a Adán. Aquel diálogo comienza con el dolor de un Dios que ve que su criatura se le esconde, ¿no? Por eso no deja de haber algo de trágico en esta relación de Dios con el hombre en su inicio, ¿no? Dios de pronto ve que el hombre se esconde de él, ¿no? La experiencia dolorosa de la oración. Cuando nosotros llegamos a decir no sé qué hacer, es cuando el hombre empieza a delatarse. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya termina por confesar que si me sigo escondiendo detrás de las cosas a las que yo aspiro en la vida espiritual o en la oración, me doy cuenta que me escondo del Dios que quiere hacer su obra conmigo. Entonces, estas dos cosas son importantes a tener en cuenta. Que la oración no deja de ser una experiencia dolorosa. Porque como toda experiencia de curación, cuando se pone el remedio o se cura una llaga, duele. Es una experiencia sanadora la oración.
Muchos pagan por ser escuchados en nuestro tiempo, pero no hacemos el esfuerzo por la oración y la confesión. La confesión sacramental, la adoración eucarística, la oración con la palabra de Dios son medicinas para el alma y para el cuerpo. No hay que dudarlo. Hoy vamos a escucharlo en el Evangelio de este día. O sea, el que cree experimenta la salud. No es que uno tenga que obviar las mediaciones humanas, no. Pero muchas enfermedades físicas curadas no curan el alma que padeció esa enfermedad física. O bien, no me curo físicamente porque mi alma padece la tristeza y la angustia, porque no tengo de quién fiarme más que de la mediación humana de la medicina. Pero bueno, todo esto implicaría entrar en otro ámbito. Dios quiera alguna vez podamos darlo. En el Antiguo Testamento entonces vamos a entrar en las figuras que nos ayudan a poder aprender de esto, fundamentos de la oración, al momento de decir nosotros no sé qué hacer. Cuando yo digo no sé qué hacer es porque ya no tengo dónde reposar mi atención, ya no experimento a mi manera las cosas. Yo hasta cierto momento experimentaba con gusto sensible, gusto humano, las cosas de Dios. Me resultaban gustosas y las entendía. Hasta ese momento yo sabía lo que quería hacer porque estaba haciendo cosas que me daban cierto gusto, consolaciones, sensibles, más que espirituales, pero también son espirituales. Pero de pronto ya no las siento más, ya no gusto más de eso. Ese proceso del camino hacia Dios, de pronto siento que no tengo gusto en la oración, que no me gusta lo que estoy haciendo, las cosas de Dios me causan un poco de fastidio, me molestan que otros me hablen de Dios, o no me sale nada en la oración, Dios no me escucha, Dios no lo ve. Toda esa experiencia de desolación o de noche oscura, todas las tenemos. Y es allí cuando yo tengo que volver a desenmascararme y ver que los puntos donde Dios está siguen siendo lo mismo. Lo que pasa es que uno, ya vamos a ver ahora, enseguidita nomás, uno fue engañándose. Pero vamos a entrar en lo primero. Antes de entrar en Abraham, vamos a ver la creación como fuente de la oración. Recién rezábamos el Salmo 18, yo recién les rezaba el Salmo 18 que vale para la oración. Desde el versículo 2 al versículo 7, el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo murmura. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Eso es una oración que podemos aprendernos de memoria cuando miramos el firmamento, un bello jardín, nuestro río, nuestros parques. Cuando vemos una persona bonita, que es un buen gesto, el abuelo, el niño, el joven, el adulto, el matrimonio, los novios, ¿sí? El hombre trabajando. Pero más allá de eso también la creación, esa que no alaba a Dios porque no lo sabe, pero por la cual nosotros le podemos alabar. El cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de sus manos. No es que ellos con su voz lo dicen, pero ellos claman, como dice San Francisco de Asís, que Dios existe. Así va a decir San Francisco de Asís: callen, ya sé que Dios existe. ¿Por qué? Porque en el esplendor de su perfección, como naturaleza creada, hay un destello de Dios. Y esto es muy importante al momento de educar en la oración, ¿sí? En los niños, también en nosotros. ¿Cuánto tiempo nos damos para recrear nuestro interior alabando a Dios por su creación? Si nosotros miramos el relato del Génesis, el relato de la creación, ¿por qué está ordenado en 7 días? Sabemos que la creación no se hizo en 7 días, pero como la Biblia no es un libro de historia, ni de biología, ni de geología, el escritor sagrado no describe el acontecimiento tal cual sucede, sino a partir de los hechos que sucedieron, de que Dios creó todo de la nada, lo hizo todo ordenado, al hombre lo hizo Señor de esta creación, Dios lo hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo varón y mujer, le confió la creación y que se multiplicaran. Todas estas verdades, el escritor sagrado las envuelve, por así decirlo, las presenta en una creación que tiene un orden cultual.
7 días, el orden lunar, 7 días. El pueblo de Israel celebraba su culto 7 días, en orden al sábado. Entonces transfiere a la creación un orden cultual. Ese es el sentido, ¿no es cierto? El hombre como el sacerdote de la creación. Y Dios deja el séptimo día, porque el séptimo día es del descanso, pero no solo del descanso, porque es el día sábado, el día de la alianza, que recuerda la alianza de Dios con su pueblo en Israel, que recuerda la primera creación, pero para nosotros será también el día de la plenitud de la creación. Todo fue hecho para que el hombre descanse en Dios. El hombre no fue hecho para trabajar, sino el trabajo para descansar. El fin del hombre es que el hombre goce de lo que hace, y no que descanse para trabajar con mayor descanso, ¿cierto? El fin es el domingo, no es la semana. El hombre tiene derecho de poder gozar del fruto de su trabajo. Está en el orden natural, el derecho a los bienes, a poseer bienes, pero a esos bienes disfrutarlos para sí y para la caridad, para el bien de otros, ¿no? Entonces, cuando vemos la creación es fuente de la oración. Así es como ustedes lo van a encontrar, y les pido que ustedes busquen estos textos que aparecen allí con el Salmo 18, pero no hay muchos textos, simplemente refiere a los personajes que aparecen allí. El Abel, ¿no?, que ofrece. Enos aparece, invoca el nombre divino. La marcha con Dios y la ofrenda de Noé, la ofrenda agradable a Noé después del diluvio, ¿no? Bueno, este marchar en la presencia de Dios a Noé se le ve como hombre justo. Aparece ya allí en el comienzo toda esta relación del hombre con Dios. El hombre descubre, ¿sí?, en el universo creado como el gran templo. El hombre descubre que todo eso gira alrededor de una inteligencia ordenadora, pero sobre todo de un corazón que ama, ¿sí? Entonces, muy sencillo. Por un lado vemos que en la perfección de las criaturas hay un destello de Dios por el cual yo le alabo, ¿no? Dentro de ellos el hombre también es creación. Podríamos citar el Salmo 8, ¿no?, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, ¿sí? Dentro de la creación también uno puede admirarse del hombre, la perfección del hombre, ¿no? Entonces, la creación como fuente de la oración. Para nosotros, hoy mirar alrededor es cuando no sé qué hacer, la creación es un lugar. Porque te has mirado tanto a vos mismo y lo que sentías y experimentabas en la oración que te olvidaste que Dios también te citaba ahí fuera. Pero aquí también yo les recuerdo, y ustedes lo pueden buscar después, la oración de San Francisco de Asís: loado seas mi Señor. El cántico de las criaturas, lo pueden buscar, lo pueden transcribir, la oración de San Francisco, y también la del profeta Daniel, ese cántico donde ellos celebran: bendito sea Dios por toda la obra de la creación, en el profeta Daniel. Pasamos al segundo punto, así ya empezamos ahora con la historia del pueblo de Israel, con los personajes a partir del Génesis 12, que es Abraham. Yo no les voy a dar muchos textos bíblicos porque los van a encontrar en el texto, ustedes los van a buscar allí, porque no me voy a salir tanto de ellos para poder hablar de algunas otras cosas que iluminen esto. Vamos a verlo a Abraham y Jacob, ¿no es cierto? Dos experiencias de oración que aparecen: Moisés como el mediador, David y la experiencia del rey, los profetas, Elías y los profetas como un llamado constante en la oración a la conversión, el cara a cara de Dios, el cara a cara con Dios, lo propio de los profetas, a partir de Moisés, y por último los salmos. Ustedes lo van a tener allí ordenadito, eso está muy prolijito y nos hace mucho bien poderlo estudiar. Pero vamos a entrar con Abraham, y yo así aquí les agrego del catecismo, que ustedes le agreguen los números 144 al 147, Abraham como el padre de todos los creyentes, que le agrega algo a esto, porque aparece Abraham
con esto que es esencial en la oración, la obediencia. Y entonces Abraham escucha a Dios que le dice: sal de tu tierra. Después Abraham va a acoger a Dios en su carpa. Recibe un huésped misterioso. Ustedes tienen allí la cita y les pido que la busquen. Pero es aquí donde yo quiero hablar de la obediencia en la oración, que tiene que ver con la experiencia del no sé qué hacer, de la noche oscura. Que esa experiencia que van a vivir todos los que tienen relación con Dios, todos los que queremos tener relación con Dios. San Juan de la Cruz le llama noche oscura, San Ignacio de Loyola le llama desolación. ¿Sí? Es una tensión, una experiencia de tensión, una prueba en la vida espiritual. Nosotros somos atraídos hacia Dios, ¿sí? Dios nos ha creado para hacernos destinatarios de sí mismo. Dios empieza la relación con nosotros. Y Dios al comienzo suele darse hacia nosotros en consuelos sensibles. Nosotros vamos hacia Dios, volvemos hacia Dios, nos sentimos atraídos hacia Dios por los consuelos, con los cuales Dios nos va, de alguna manera, como manteniendo en esta relación, pero en la vida espiritual al comienzo, esos consuelos suelen ser todavía muy, muy al modo nuestro. Gozamos y gustamos de Dios con un sabor que nos es muy a la medida nuestra, con sabores humanos. Dios consuela, Dios se muestra, Dios se me hace sentir, gustar, voy a la oración con gusto, hago apostolado, tengo entusiasmo. ¿Sí? Eso, hasta ahí yo sé qué hacer. Pero ¿qué pasa? Lo que hago, casi como naturalmente, nuestro corazón tiende a apropiarse de eso, a presumir de que lo que hace lo hace por Él, por mí mismo, porque tengo fuerza, porque las cosas las entendí mejor, porque ahora las sé mejor, o porque también, y ahí viene la arrogancia, la soberbia, es decir, me creo mejor que otros. Entonces me apropio de la obra de Dios, la que Él empezó a hacer conmigo, y creo que es mía. Me tiento a creer que lo hago por mí mismo, porque tengo luz, fuerza, porque sé más que otro, y así. Entonces, como Dios conoce, sabe lo que yo necesito, hasta ese momento yo hago las cosas porque las calculo por lo que a mí me dan. Lo hago porque a mí me gusta, porque esto me entusiasma, porque esto veo los frutos. Pero todavía ese no es el fin. Eso es en todo caso, un fin intermedio. Sí, Dios quiere que yo saboree la obra, pero no como saborearía otra persona hacer otra obra, de jugar al fútbol, de hacer una obra de bien por allí, de hacer algún servicio. Siente tanta complacencia como lo sentiría yo, pero las razones por las que ha de obrar un hijo de Dios, un cristiano, es la caridad, que es la gloria de Dios y la salvación de las almas y la propia santificación, no porque quiero sentirme bien. Y eso es bueno aprenderlo. ¿Por qué? Porque cuando Dios ya no me dé el gusto de lo que hago, no es porque ya Dios no esté de alguna manera complaciéndose en mi obra, no. Es cuando mi obra empieza a ser purificada de todos los vicios de mi arrogancia, de mi presunción, de mi egoísmo, de mi vanidad, de mi gula espiritual, de mi soberbia espiritual, de mi lujuria espiritual. Lo hago porque a mí me hace sentir bien y olvido el fin y pongo como fin lo que yo siento. Ese es el momento en que yo ya no sé qué hacer, cuando Dios me quita todo eso. Y este es el momento en que muchos abandonan el seguimiento de Dios. Ustedes van a encontrar en esta obediencia de Moisés, de Abraham, el dejar su tierra. Pero esa no es una gran obediencia, como lo será cuando tenga que sacrificar a su hijo. Ahí Abraham no sabe qué hacer sino lo que Dios le pide que haga. Porque uno podría decir, bueno, si Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿qué le está pidiendo? Mucho más le pide Dios ahí que se fíe de Dios que lo que le pidió cuando dejó su tierra. Porque cuando dejó su tierra, Dios le prometió otra.
pero le prometió otra con una promesa de una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y que por él serían bendecidas todas las naciones. Dios le da el Hijo, porque Dios se fió, porque Abraham se fió y se encaminó a una tierra que Dios le guardaba, ¿no? Pero cuando Dios le da el Hijo, Dios cumple aparentemente su promesa, sí, la está cumpliendo, pero aparentemente cuando Dios le pide sacrificarme a tu Hijo, ¿qué va a sacrificar a Abraham? No solo el cumplimiento de su fidelidad a Dios, sino también pone a prueba que Dios cumpla la suya. Bueno, Señor, si vos me pedís que sacrifique al Hijo que me diste como hijo de la promesa, yo lo hago. ¿Cuántas veces nosotros nos aferramos a las obras que hacemos? Y decimos, pero Señor, ¿cómo me pedís esto si es lo mejor que sé hacer? Si es todo lo que he hecho en mi vida, a esta altura de mi vida abandonar todo esto, entregar este ser querido, abandonar esta obra, por lo cual invertí tanto, pero vos fuiste mostrando que esto era obra tuya. Pero bueno, si me lo pides en este momento, yo no sé qué hacer, pero me lo pides. En este momento en que yo, muy bien, una situación, una circunstancia, una calumnia, una mentira, una traición, un fracaso, una enfermedad, hace que yo ya no pueda hacer nada de lo que hacía hasta hoy. Entonces, la tentación de sentirse inútil, de que ya no puedo hacer nada. Y entonces, la tentación de muchos aquí es abandonar, porque ya Dios no es Dios, parece. ¿Por qué? Porque Dios ya no responde como yo espero, ya Dios no me habla como yo antes le escuchaba, ya Dios no me da los consuelos que antes me daba. Porque hasta este momento yo a Dios solo medía con las medidas mías. Tenía el paladar para las cosas de Dios, un paladar muy humano, un paladar con sabores de criatura, dice San Juan de la Cruz. Entonces Dios me quita los consuelos que hasta ahora me daba, para que yo ahora empiece a gustar de las cosas con un paladar mucho más a sabores de Dios, a sabores divinos, sobrenaturales. Entonces, no sé qué hacer. Es la experiencia de la noche oscura. De pronto, podríamos hacernos se apaga el sol. ¿Las cosas dejan de existir? No, las cosas las dejo de ver. Esa es la noche oscura del alma. Siguen habiendo las mismas cosas, los mismos apostolados, la misma oración, los mismos seres queridos y lo mismo que me cuesta querer. Los mismos defectos, lo mismo. Pero se apagó la luz. El alma entró en la noche oscura. No sé qué hacer. Lo que pasa es que en ese momento es cuando yo tengo que aprender a confesar que hasta aquí yo no sabía qué estaba haciendo. O lo que estaba haciendo, yo tenía una falsa seguridad creyendo que todo era porque yo lo hacía. Y en realidad era Dios el que permitía que yo me fuera entreteniendo en sus cosas y las gustara y las saboreara, pero a tal punto de que ello no me llevara a olvidarme de Dios, del fin para el cual lo hacía. Y entonces Dios me pone en esa noche oscura, me quita los consuelos y la luz, para que de pronto yo me dé cuenta que todo lo que tenía era Dios, y que Dios todo lo que tiene es a mí. Dios no necesita mis obras, ni que yo haga mucho o poco, que yo haga todo lo que Él quiere que yo haga, que es dejarme hacer por Él. Entonces Él me irá dando y tomando de mí consolación y desolación, me irá Él mismo educando si yo le dejo. ¿Por qué muchos abandonamos aquí? Porque no estamos dispuestos a que Dios me prive de los consuelos. Y entonces en esa noche oscura empiezo a buscar atajos y echo culpa a los demás. Y entonces renacen en mí en esa noche oscura la experiencia de mis miserias, porque mientras yo tenía consuelos y las cosas no me costaban, yo no me daba cuenta cuántos defectos tenía yo. O las cosas hacía y no miraba cuánto me dolían, que hablaran mal de mí, que no me valoraran, ¿sí? O mi misma miseria. Cuando vino la noche oscura, ¿qué aflora? Toda mi miseria, porque me siento como despojado de todo, estoy solo y empiezo a recordar todas mis miserias. Me cuesta más la gracia, porque las impurezas renacen, las soberbias renacen, las iras renacen, porque me cuesta dominarme, las excuso menos, empiezo a ver más los defectos ajenos, soporto menos sus defectos, me cuesta la caridad, empiezo a acusar, la culpa es de este otro, me doy cuenta que este no ayuda, este otro no ayuda, en el apostolado nadie está,
empiezo a acusar a aquel otro, entonces dejo de ir a misa. ¿Por qué? Porque a la misa va aquel otro. Dejo de hacer el apostolado. ¿Por qué? Porque hay fracaso, no recojo los frutos como antes. Entonces tomo atajos. Y entonces ahí confieso que yo no sabía nunca qué hacer. Que en el fondo me estaba buscando a mí mismo en muchas cosas. Entonces no sabía qué tenía que hacer. Hacía lo que me antojaba, lo que me gustaba y lo que me entusiasmaba. Si yo en ese momento que Dios me quita eso, yo sigo esperando en Dios, me sigo confesando, sigo yendo a la Eucaristía, sigo teniendo mi director espiritual, sigo teniendo mi práctica de oración diaria. Si yo no cambio mis propósitos, si no dejo mi apostolado, sino que persevero en lo que venía haciendo hasta que se me apagara la luz, sigo hacia el mismo horizonte, hacia el que me dirigí antes que se apagara la luz. Si yo de pronto tomo un atajo, cuando vuelva la luz del Señor me quiera dar otra vez consuelo, para otra vez forjarme, porque pasando por esa noche Dios me saca muy fortalecido si yo persevero. Si yo tuerzo el camino en la noche, cuando venga la luz no sé en dónde voy. Y entonces me encuentro como que abandoné a Dios, vivo en el pecado mortal, dejé mi apostolado, busqué otras cosas. Entonces la obediencia, la que vive Abraham, es esta experiencia de que en un momento yo no voy a ver. Eso es así. Cuando en el Salmo 22, el Salmo del Buen Pastor, David, Salomón, a quien se le atribuye los salmos, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me conduce por cañadas oscuras. ¿Pero qué hay detrás de la cañada? La cañada oscura es un lugar donde que si yo no me agarro del bastón del pastor, yo me pierdo. Camino porque hay quien me lleva. Eso es la fe. ¿Qué hay detrás? Aguas frescas y pastos verdes. Así lo describe Salmo 22. Récenlo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. ¿Sí? Él es el que me conduce. Entonces, la experiencia de Abraham, que sea la experiencia de todos, es esta experiencia de oscuridad. Pero no la oscuridad de la no luz de Dios, sino es la oscuridad para mis ojos que no pueden ver esa luz que es más grande que su capacidad. De ahí viene el nombre Noche Oscura de San Juan de la Cruz. No es que sea una oscuridad, es una luz que supera mi capacidad de ver. Mis ojos no están hechos para esa luz. Dios tiene que darme la capacidad de ver con ojos de fe. Cuando Pedro, en la noche de la pasión, dice 3 veces, no lo conozco, decía la verdad. Porque Pedro a Dios todavía lo miraba sin los ojos de la fe. No lo conozco, y obviamente. Nosotros decimos que conocemos a Dios. Solo conoce a Dios el que está dispuesto a amarlo hasta dar la vida por él. Porque conocer es hacerse uno, ¿no? Nosotros tenemos la ventaja de tener de nuestro lado la gracia y la fe. Pedro en ese momento no lo tenía. Era imposible para el hombre conocer a Dios atado de manos y pies, desfigurado por las cachetadas, por las piñas, por las escupidas, por los palazos que le dieron a Jesús desde que lo apresaron hasta que lo llevaron a enjuiciarlo. ¿Quién de nosotros puede decir que conoce un Dios que tembló en Getsemaní, que tuvo miedo, que pidió ayuda, que sudó como gotas de sangre, que pidió que estuviera una hora con él? Un Dios que se dejara agarrar de manos, un Dios que se dejara pegar, un Dios que se mostrara impotente. ¿Quién de nosotros? Y así es como nosotros huimos de Dios cuando Él nos pone en la noche y no dejamos que Él transfigure nuestro modo de ver esos momentos. Entonces, como Pedro decimos, yo no lo conozco y huyo. Yo no quiero un Dios así. Hoy ya nosotros debemos decir que no es que no le conocemos, no le queremos aceptar como es. Entonces huimos. Y no aceptamos que Dios sea como es y que Dios sea Dios conmigo al modo como Él quiere. Entonces Abraham caminó en esa obediencia. Y les invito a este texto, al texto del catecismo que aquí acabamos de 2570, donde está lo de Moisés, lo de Abraham, le agreguen del libro de la carta a los Hebreos, allí en su capítulo 11, los versículos, 11,
del 1 hasta el 22, que está todo lo de Abraham, Jacob e Isaac, y tiene también lo de que decíamos recién, de Enos, Noé, bueno, pero ahí tiene lo de Abraham, de que Abraham, si no hubiera creído en lo que Dios le prometía, no hubiera emprendido el camino, pero la promesa sostuvo su fidelidad, ¿sí? Bueno, ¿por qué decimos esto? Porque esto es muy importante al momento de hablar de la oración. Yo no voy a la oración a sentir a mi modo, sino a dejar que Dios me ensanche el corazón al modo suyo. Por eso, ¿qué hacer cuando la noche oscura viene? No huir, creerle a Dios, seguir por el mismo camino, las mismas fidelidades que tenía cuando tenía consuelos. Voy a experimentar sentimientos duros, difíciles, contrarios, porque me va a costar amar, me va a costar ser paciente con el defecto del otro, me va a costar perseverar en los apostolados, no voy a tener gana y motivación. En la oración voy a sentir fastidio, me vienen pensamientos que me turban, distracciones y no puedo rezar nada. No importa, es cuando Dios más está haciendo su obra. ¿Por qué? Y esto recuérdenlo siempre, Dios se comunica al alma sin que nuestros sentidos y nuestra inteligencia lo perciban. El demonio no lo puede hacer. Si yo permanezco fiel, si yo me sigo exponiendo al sol, el sol me quemará. Aun cuando yo no sienta su quemadura, me está quemando el corazón, Dios me está transformando. No huir de la oración. Y esto va acompañado de experiencias de dificultades en la familia, o vivimos, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué el Señor pasa todo esto? Bueno, es toda la queja de los justos de la historia. Lo van a encontrar después con Moisés. Avancemos un poquito porque tenemos que terminarlo hoy. ¿Sí? Moisés y la oración del mediador. Van a encontrarlo a Moisés, el que ora cara a cara, a quien Dios se le revela en la zarza, a quien Dios se le revela en el monte, en el Horeb. Dios se le muestra en la carpa del encuentro. Un Moisés que le pide, Señor, muéstrame tu rostro. Es un Moisés que intercede por su pueblo. Muchas experiencias, en apenas ahí 5 puntos, 4 puntos, leer los textos que dice de Moisés, ¿sí? Pero es el Dios que se encuentra con un Moisés a quien invita a que se descalce, a quien lo lleva al monte, al Horeb, donde Dios lo cita en la carpa. Moisés que en la montaña ora con los brazos extendidos, intercediendo por su pueblo en la batalla. El Moisés que le dice a Dios, Señor, si te vas a deshacer de mi pueblo, deshazte de mí. Es una oración muy audaz, muy confiada. Pero un Moisés que de pronto siente esto, Señor, es el pueblo que te elegiste, pero es el pueblo que amás, ¿no? Entonces yo estoy del lado del pueblo, porque estoy del lado de lo que elegís amar, ¿no? Entonces Moisés tiene esta audacia. La gloria de Dios, así como con Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, está en juego la gloria de Dios. Aquí lo mismo. Señor, ¿qué van a decir? ¿Sacaste tu pueblo para matarlo en el desierto? La audacia de... Como Abraham va a tener audacia cuando le dice a Dios, Señor, si son 50 justos, igualmente vas a destruirlo. Si son 40, si son 10, sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Abraham que intercede, Moisés que intercede. ¿Por qué? Porque tienen un grado de intimidad con el Señor, que tienen la audacia de los orantes, la misma audacia del Jesús orante, ¿sí? Por eso son figuras de la oración. Entonces, Jesús, ¿qué pone entre el Padre y nosotros? Su sangre, ¿no? Jesús es el Moisés orante, podríamos decir así, es el Abraham orante, pero en Cristo se cumple la figura de quien se pone mediador entre Dios y los hombres, decimos. ¿Y qué pone Jesús a nuestro favor? La sangre de su Hijo es la que ve Dios cuando nos mira a nosotros hoy. Por eso Dios no se deshace del hombre. ¿Por qué Dios soporta tanto del hombre? Porque la sangre de su Hijo se sigue ofreciendo en la Eucaristía. Eso es lo que nosotros tenemos para ofrecer. Pero no llegamos a la plenitud de la oración que es Cristo, pero para ver cómo los grandes orantes del Antiguo Testamento preparan esto. David y la oración del rey, ¿sí? Esto de el pueblo que comienza a tener un orden alrededor,
de, todavía no el templo con David, sino la carpa, donde está el arca de la alianza, ¿sí? Después viene la dedicación del templo también allí de David, de Salomón, que construye el gran templo de Jerusalén, ¿sí? David es el hombre que tiene el corazón según Dios. Bueno, es el ungido. Aparece aquí la oración del ungido. Nosotros seremos ungidos por el Espíritu Santo. Él es ungido rey, nosotros también somos reyes, ¿sí? Pero bueno, todo lo que ustedes van a encontrar aquí, para no detenernos mucho, todo va preparando la revelación plena después. Pero vamos a decir una cosita sobre Elías, porque Elías nos regala ya en el libro de los Reyes una escena muy singular. En Primera Reyes 19, del 1 al 14, que ustedes lo van a encontrar, Primera Reyes 9, del 1 al 14, que es una escena que vuelve a reeditar lo que vivió Moisés en Éxodo 33, 19 al 23. Moisés le pide a Dios, muéstrame tu rostro, y Dios que le dice, escóndete en la hendidura de la roca, y yo pasaré, y verás mi espalda. Aquí Elías, después de su experiencia de noche oscura, cuando se tira a morir allí en Éxodo, en Primera Reyes 19, ustedes lo van a leer, pasa una noche oscura muy profunda, 40 días después de caminar en el desierto, pero él se tira a morir, es una noche oscura. La tentación de decir, no doy más, no sigo más, no se puede más, aquí no. Dios le dice, come, bebe y sigue. Dios envía un ángel y lo alienta. Así hace Dios en nuestra noche oscura. Ánimo, sigue comulgando, sigue rezando la palabra, síguete confesando, sigue buscando tu confesor, sigue haciendo tu apostolado, sigue yendo al sagrario, pero sigue. Y no es que Dios enseguida te da la luz esa que quieres tener. Camina, Elías caminar 40 días todavía y 40 noches hasta llegar al Horeb, al mismo lugar donde estuvo Moisés. Y de pronto, escondido en la hendidura de la roca, un viento fuerte, Dios no estaba, un temblor fuerte, Dios no estaba allí, una brisa suave, allí estaba Dios. Y de pronto, en una pequeña manifestación de Dios, un pequeño Dios de pronto vuelve a soplar el consuelo. No buscarlo en lo extraordinario, sino en el silencio del corazón, en la hendidura de la roca. Guardarse allí donde Dios quiere guardarte. Cuidado con en la noche oscura buscar huir del monte del Señor, del silencio y el recogimiento. ¿Por qué? Porque a veces ahí hay mucho de tormenta y de temblor. Pero esconderme en la hendidura, saber que en la palabra de Dios está Dios, en la Eucaristía está Dios y ahí estar. En el rezo confiado del Santo Rosario y rezar con otros, rezar con el hermano, con la familia, seguir haciendo el apostolado, ahí está Dios. Esa es la hendidura de la roca, no huir de eso en la noche oscura, porque aparecerán tormentas y temblores, o sea, la tentación de huir. Entonces verle a Elías, cuando no sé qué hacer, ¿dónde vuelve? A la hendidura de la roca, donde Dios habla en la brisa suave. No huir de las cosas que Dios ya me ha mostrado como seguras. Entonces cuando no sé qué hacer es cuando empiezo a saber qué tengo que hacer. Es cuando me desengaño de mí mismo, porque tengo que tener un buen desengaño de mí mismo, porque al comienzo de la vida espiritual uno pone mucha confianza en su fuerza y en sus estrategias, en sus capacidades. Es cuando no sé qué hacer, es cuando empecé a aprender qué tengo que hacer. Y entonces, ese Elías y ese Moisés que buscan el rostro de Dios nos conducen directamente a una experiencia que es muy fuerte. ¿Qué dice Pilato antes de condenarlo a Jesús? Después de que Jesús pasara la experiencia de Getsemaní, el rechazo de su pueblo, la condena de Herodes y la condena de su pueblo, de haber sido flagelado, coronado de espina, lo muestra Pilato y dice, este es el hombre, ecce homo. Este es el rostro que buscó Moisés, este es el rostro que buscó Elías, este es el rostro que tienen que amar. El rostro desfigurado será el rostro transfigurado, pero no hay rostro transfigurado sin rostro desfigurado. El hombre desfigurado por el pecado será transfigurado, pero tienes que confesar que tienes un corazón desfigurado por el pecado, por tus orgullos, tus lujurias, tus envidias, tus gulas, tus tristezas, todo lo que hace a los pecados capitales.
La belleza del rostro no está en las formas que los hombres aplauden. Los hombres bendicen bellezas que esconden detrás mucho pecado. La belleza del rostro es la caridad que resplandece. Y esa caridad es la que transfigurará nuestras heridas. La transfiguración, esa gloria que Cristo muestra en el Tabor, anticipo de la gloria del cielo, será gloria que resplandecerá en sus llagas, en las nuestras. Por eso nosotros moriremos muchos con heridas abiertas, con experiencias dolorosas de nuestra vida, con lo que ha significado nuestra historia desde pequeños, desde estar en el vientre de nuestra mamá, marcados por los no amores, o por los malos amores, por los falsos amores, los mentirosos amores, las heridas que hemos sufrido. Algunas Dios las cura y las borra, otras no, porque serán también recuerdo de su misericordia. Pero el hecho homo que aparece en el juicio de Pilato, lo pueden buscar allí, en el Evangelio de Juan, ¿sí? 19, aparece la condena. Pero este es el hombre que nosotros no queremos reconocer, es el hombre herido, somos nosotros, no Jesús el desfigurado. Su gloria sigue estando intacta, no resplandece en su carne, pero resplandecerá en la resurrección. Lo que no resplandece todavía es en su humanidad, porque en nosotros todavía la gloria no está. Entonces la oración es esa experiencia en la cual Dios quiere transfigurar también nuestras heridas, no borrarlas, porque nuestras heridas nos hacen solidarios con los que están heridos, nos hacen cercanos con quienes la sufren. Entonces, ¿qué voy a presumir? ¿De no estar herido? ¿De no sufrir fragilidades? No, la experiencia de la noche oscura nos hace saber que no tenemos que presumir, nos hace ser humildes. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a presumir si no puedo? No puedo ni conmigo mismo, no puedo estar una horita de oración porque estoy queriéndome huir, no puedo leer la palabra de Dios porque me causa fastidio. Y por último, para terminar, los salmos como la oración que Dios mismo inspira. 150 salmos. Es como la gran obra maestra, dice el catecismo, pero es la gran oración. O sea, Dios mismo inspira la oración con la cual le hemos de suplicar. La palabra de Dios se hace oración. Dios inspira lo que quiere que le digamos. Entonces la oración, la Iglesia tiene, y en esto agrego, también con esto termino, pero quería agregarle, la Iglesia tiene una oración que se llama la liturgia de las horas, ¿sí? A lo que es hoy bastante fácil acceder. Los judíos rezaban con los salmos, la Virgen rezaba con los salmos, Jesús rezaba con los salmos. En la noche de la Pascua, en la última cena, cantaron los salmos propios de la Pascua, ¿sí? Los salmos estaban asignados a las celebraciones. Pero la Iglesia también conserva esto. Entonces la Iglesia ordena el rezo de los salmos y a eso le agrega cánticos que están dentro de la palabra de Dios, que son como oraciones dentro de la palabra de Dios. No son propiamente los salmos, pero salmos y cánticos. A eso le agrega himnos de la composición de la tradición de la Iglesia y antífonas y responsorios y preces, el orden que tenga la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es la oración con la que la Iglesia prolonga durante el día lo que acontece en la Eucaristía. Y entonces, ¿por qué llama liturgia de las horas? Porque es la oración que va santificando las horas del día. ¿Sí? Podríamos decir que son 7 oraciones en el día. Vamos a decir las horas mayores: laudes al comienzo del día y vísperas en la caída del sol. Laudes y vísperas, las 2 grandes oraciones. Al final del día están la oración de completas. De estas 3 horas le agregamos el oficio de lectura, llamado también maitines o vigilias, que también ha de rezarse en algún momento del día. Es más propio rezarse en la noche. Laudes y vísperas, completas al final el oficio de lectura, y después 3 horas, a las 9 de la mañana, la hora de tercia, a la hora del mediodía, la hora de sexta, y a las 3 de la tarde, la hora de nona. Estas 7 oraciones, para los sacerdotes, para nosotros, estas horas es parte de nuestro ministerio. Son 5 de estas 7 horas las que nosotros tenemos que rezar,
Es parte del ministerio que el sacerdote le ofrece a la iglesia, ¿sí? Es parte de su misión de esposo de la iglesia, de hacer las veces de Cristo, pero a su vez le presta la voz a la iglesia para alabar a Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es rezar la liturgia de las horas? Es prestarle la voz a la iglesia para que alabe a su esposo Cristo. Cuando yo rezo la liturgia de las horas, yo le presto mi voz a la iglesia que alaba a Dios, ¿sí? Y eso es lo lindo de esto, rezarlo en casa, los esposos, qué bonito eso. Los domingos, cuando no se puede entre semana, rezamos laudes, vísperas. Tomar estas prácticas que hacen en la oración, las comunidades cristianas, nosotros deberíamos hacerlo más como comunidad, pero bueno, es esto. Entonces, estudiar esto y agregarle lo de la noche oscura, tenerlo en cuenta de lo que hoy dijimos. El tema de hoy es no sé qué hacer. Y decir eso es un acto de humildad y un acto de verdad y es un acto de madurez. Cuando yo me doy cuenta que no sé qué hacer, es cuando empiezo a dejarle a Dios que me diga qué tengo que hacer, si no presumo de hacerlo sin Él. Es una tentación. Y cuando viene la noche oscura, no huir de la oración, no huir de los propósitos tomados. Volver al confesor, al director espiritual, volver a quien me da verdadero consejo y ayuda para no huir de esto, no desesperar. Vienen pruebas grandes en la vida, todo nos pasa. Las cosas no suceden como esperaban. De pronto un gran fracaso en mi vida. Todo parece derrumbarse. Es un momento en el cual solo la plegaria salva. Pedro se hunde y él sabe dónde poder dirigir sus manos, pero antes dirige su plegaria. Podría haber nadado y no nadó. Antes extendió su corazón que su mano y le dijo a Dios, sálvame. Es todo lo que nos queda en la miseria. La plegaria. No querer salir solos de ella. En la miseria también el hombre experimenta que Dios está y cuánto se fía de Dios que está. Entonces, plegaria simple. Señor mío, Dios mío, Señor, sálvame, Señor, yo te amo. Y no pretender otra vez uno arreglárselas solo. Y volver al confesionario, tal vez necesito confesarme más seguido. Necesito orar más, estoy yendo poco a misa. Estoy dedicándole poco a mi alma, estoy dedicando poco a las personas que quiero, vivo ocupado en las cosas de afuera, y así. Entonces, cada uno en esa situación en la que está, en ese proceso del alma hacia Dios, las noches oscuras son necesarias, porque Dios te saca de ellos con capacidad de consuelos y de gozos mucho más grandes, porque después experimentamos consuelos mucho más grandes que los que experimentamos al comienzo, porque el corazón se nos ensancha para gustarlo a Dios. Bueno, vamos a confiarle a la Virgen todo esto también. Vamos a confiarle con mucha humildad al Señor lo que hay en nuestro corazón, las oscuridades que nos afligen. No sabemos qué hacer. Pero como Dios lo sabe todo, lo puede todo y nos ama. Y eso es muy bueno saber. Dios lo sabe. Dios lo puede, Dios nos ama. Por eso nos confiamos en Él. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santos y justos del Antiguo Testamento, rueguen por nosotros. Santo cura brochero, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. A las 5 de la tarde tendremos hoy la tercera plática sobre la Eucaristía para quienes quieran también aprovecharlo. Dios nos bendiga.